HOVSEN es la plataforma de jóvenes nefrólogos, es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología, y en el último año sí que hemos intentado llevar a cabo varios proyectos que puedan de una manera fomentar y motivar lo que es la colaboración entre los inscritos al grupo. Y lo primero que hicimos, justo hablando de inscritos, es que cambiamos lo que son el estatuto para poder incluir también los residentes. Así que de este momento realmente el único criterio para poder inscribirse en el grupo de la HOVSEN es ser socios de la Sociedad Española de Nefrología. Así que en el último año hemos ideado 4 proyectos que vamos realmente a cerrar en los próximos días, semanas, los últimos. Y el primero es un proyecto multicéntrico. Y la idea es intentar promover y dar visibilidad a lo que son estudios multicéntricos con investigadores principales o con investigadores jóvenes, lo cual la idea es que pueda servir el grupo como red para potenciar, para poner en contacto más investigadores, para aumentar o facilitar el reclutamiento de pacientes. Las normativas para poder enviar la propia idea sobre un proyecto ya está publicada en nuestra página web de la Sociedad Española de Nefrología, en el grupo de la HOVSEN, y, por ejemplo, realmente el primer proyecto que se aprobó ya finaliza de reclutar los pacientes del 31 de mayo y ha sido un éxito. El segundo punto es el proyecto Visibilidad. El webinar de hoy es el ejemplo de lo que está haciendo este grupo y, como dice el nombre, la idea es efectivamente dar un poco visibilidad a lo que es el trabajo de los jóvenes. De una parte, webinars que puedan dilucidar lo que son dudas sobre qué tienen los jóvenes. Del otro, hay unos proyectos que se llaman El autor nos cuentas, donde os invitamos a enviarnos un mini vídeo de lo que han sido publicaciones o tesis doctorales que se han realizado. El mejor vídeo será premiado con una inscripción al próximo congreso de la SEN, becado por Sanofi, por Sandoz. Y de la misma manera también vamos a realizar una sesión de la HOVSEN dentro de lo que es el marco del Congreso, donde hemos realizado una convocatoria para seleccionar 2 casos clínicos que cierren una sesión dada siempre por un joven, y los mejores casos clínicos que seleccionaremos tendrán entrada gratis al Congreso, así como efectivamente la posibilidad de exponer sus casos en el Congreso. Y finalmente, 2 proyectos más. Uno se cierra en estos días, que es el proyecto Aprende, donde la idea es fomentar y aprender a hacer proyectos de investigación, donde ponemos en contacto lo que es un nefrólogo tutor con experiencia y un joven motivado sobre proyectos puntuales y que los dos han escrito de común acuerdo. Y finalmente, no quiero decir mucho más porque aún no está del todo cerrado, pero estamos trabajando en un proyecto sobre quien esté interesado a aprender a escribir y a revisar artículos científicos. Y con esto ya finalizo mi introducción y dejo la palabra a Laura Medina, que es una de los miembros de la HOVSEN. Diría además, con esto finalizo diciendo también que me gustaría darle enhorabuena y las gracias a todos los que han trabajado conmigo en los últimos meses para realizar estos proyectos, y Laura ha sido una de estas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Marco. Nada, yo quería presentar a Lola Monge Muñoz, ¿vale? Que es nuestra ponente de hoy y que es la jefa del gabinete jurídico del Hospital de Alcorcón, Fundación de Alcorcón. Lola, además de brindarse desde el minuto 1 a compartir su conocimiento, también ha sido directora de recursos humanos en ese hospital. Es experta en derecho sanitario porque, bueno, lleva 20 años de experiencia en el campo sanitario, ¿no? En el derecho sanitario, y tiene un máster de Derecho Sanitario, es licenciada en Derecho y además es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en fisioterapia, medicina y en terapia ocupacional, en esos 3 grados de legislación sanitaria. Y nada, además también colabora de forma docente también en otros másteres, ¿vale? En otro máster de gestión y demás que hacen muchos directivos de hospitales. Luego os presento también a Sol, ¿vale? Que es la otra moderadora que está con nosotros, que es residente de la Fundación Jiménez Díaz y que es miembro de la comisión de docencia de su hospital. Antes de empezar, quería aprovechar para, lamentablemente hace muy poquito nos ha dejado el profesor Alberto Tejedor, y quería aprovechar esta ocasión para dar el pésame a su familia y a sus seres queridos. Como bien sabéis, todos los nefrólogos
Era un sabio de la nefrología y además, bueno, tenía muchas facetas, la asistencial, la investigadora y sobre todo destacar la docente, ¿no? Ya que estamos ahora hablando de jóvenes nefrólogos, en la que ponía mucha pasión y, bueno, eran clases magistrales, simplemente decir eso. Así que, nada, Lola, cuando quieras, muchísimas gracias por colaborar con nosotros de tan buen grado y nada, adelante. Bien, pues empiezo. Voy a minimizaros para poder ver la presentación. Buenas tardes a todos y nada, bienvenidos a este seminario que espero que os sea muy... Lola, tienes ¿Sí? que compartir la pantalla. Ajá, bueno, empezamos bien. Pues la primera en la frente porque a ver cómo la compartimos ahora. Espera, ¿por qué? Esperaros. Aquí. Esperad que no lo... Un momento. A ver, Marco. Espera. Entonces, Lola, Sí, ya estoy. Vale, perfecto. Ya. Ahora Sí, está este. Bueno, pues perdonad, empezamos el seminario. Bueno, bienvenidos a todos. Creo que todos estáis ya trabajando, pero de todas formas vamos a ver qué itinerarios profesionales existen al finalizar la especialidad. Muchos ya he visto que sois de la JOPSEN, con lo que ya sois médicos especialistas, sois nefrólogos y habréis empezado vuestro trabajo en la sanidad pública, privada o en algún tipo de otra actividad. En cualquier caso, yo os voy a contar un poquito cómo es el trabajo en cada una de ellas, cuáles son sus características y al final abrimos un turno de preguntas. Empezamos. Vamos a empezar por la sanidad pública. ¿Cómo es el trabajo en la sanidad pública? Y lo primero es qué tipos de contratos o nombramientos hay en sanidad pública. La primera gran diferencia es que los contratos pueden ser en cualquier tipo, sanidad pública o privada, fijos o temporales, ¿vale? La relación laboral, por tanto, en la sanidad pública va a ser o fija o temporal, en un hospital público tradicional o en algún hospital público que tenga alguna forma de nuevas formas de gestión. Por ejemplo, el Hospital de Alcorcón, que es un hospital público, se regula como una fundación. Al ser una fundación, el paciente cuando entra en el hospital no ve nada distinto que lo que puede ver, por ejemplo, en el Infanta Leonor o en cualquier otro hospital público, pero nuestra relación tanto con los trabajadores como con los proveedores es a través del derecho privado, es decir, firmamos contratos privados con nuestros proveedores cuando hemos terminado el proceso de contratación, todo lo que es la selección de la oferta, que ahí sí que estamos sometidos a la ley de contratos del sector público. Y el Hospital de Alcorcón, por ejemplo, un hospital público, sus trabajadores no son personal estatutario como pueden ser en el Infanta Leonor, que es un hospital que fue transformado, aunque fue de los nuevos modelos de gestión y tiene personal estatutario, o como puede ser en el Hospital La Paz, ¿vale? Pero siempre relaciones laborales fijas o temporales. La diferencia es que para poder acceder a un puesto fijo en un hospital público, siempre es necesario superar un proceso de selección, ¿vale? Un proceso de selección que es la llamada oferta pública de empleo, que cumpla los principios de igualdad, mérito y capacidad. Suele tener varias fases, que es la de concurso-oposición, una parte que es de concurso o una prueba de conocimiento, y luego otra prueba que es de baremación de méritos. Esa es las dos fases que suelen tener. Si bien el Estatuto Básico del Empleado Público permite que haya otras pruebas específicas. Por ejemplo, en el Estatuto Básico del Empleado Público está previsto que se pueden hacer pruebas psicotécnicas. Si nos fuésemos a los procesos de selección, por ejemplo, del Hospital de Alcorcón y de Fuenlabrada, los dos con personalidad jurídica propia dentro de Madrid, pero esto es extrapolable a cualquier otra comunidad autónoma, por nuestros convenios colectivos prevalecen las pruebas psicotécnicas frente a las pruebas de conocimiento. La fase de oposición que en un hospital tradicional o dentro del Servicio Madrileño de Salud se hace mediante una prueba de conocimiento, en nuestro caso es pruebas psicotécnicas. Para el personal estatutario, el Estatuto Básico del Empleado Público, que es como una norma que lo que establece son
directrices que luego pueden ser desarrolladas por las leyes de cada comunidad autónoma, sí que da prioridad a la fase de conocimientos frente a las fases de pruebas psicotécnicas y dice que estas pueden ser complementarias, ¿vale? Una cosa muy importante, porque seguro que lo habéis oído y habéis estado o conocéis a alguien que se dice, no, pero hay que hacer una OPE de consolidación, porque antiguamente, año 2002, 2003, hubo OPEs de consolidación, es decir, lo que se quería es que la gente que ya tenía un puesto de interino por plaza vacante, etcétera, darle la posibilidad de quedarse en esa plaza. Las OPEs de consolidación, desde que se publicó el Estatuto Básico del Empleado Público, que es de 2007, abril de 2007, fueron quitadas por el Estatuto Básico del Empleado Público. Y hay un artículo en el que dice que la fase de méritos no puede ser determinante del proceso de selección, es decir, siempre tiene que pesar menos que la fase de oposición. Eso lo que hizo fue quitar esas OPEs de consolidación que habían generado mucho ruido dentro de la población en general, porque entendían que al dejar es una contradicción. Por un lado intentabas dejar a la gente que llevaba contratada demasiado tiempo en esos puestos, pero se entendía que ello iba contra el principio de acceso, de igualdad en el acceso al empleo público. Esas son las condiciones para ser dentro de la sanidad pública personal fijo, bien estatutario o una relación laboral como fijo. Luego las relaciones laborales temporales son para cubrir necesidades temporales y puntuales de la plantilla, es decir, para cubrir momentos en que se necesita mayor plantilla o que alguien que tiene una plaza fija no va a estar en su puesto de trabajo. Por ejemplo, el incremento temporal de actividad en invierno, cuando están los picos de la gripe, la temporada de invierno, se pueden contratar personal eventual para esos picos de gripe. También para cubrir vacantes de profesionales con ese derecho de reserva de puesto de trabajo, las excedencias por cuidados de hijos, excedencias por cuidado de familiares, incluso cuando un personal estatutario se va, imaginaos, a otro hospital privado durante un tiempo, tiene un periodo en el que su puesto de trabajo está reservado, ¿vale? 3 años en concreto, de reservas del puesto de trabajo. Si imaginaos que un trabajador de la paz se viniese al hospital de Alcorcón, los dos hospitales públicos, pero nosotros con forma de fundación y con personal laboral, esta persona en el hospital de La Paz tendría reservado su puesto en concreto, el puesto que desarrollaba en La Paz, durante 3 años, ¿vale? Entonces, si alguien fuese a cubrir el puesto de aquella persona allí en La Paz, lo que se le haría es un contrato interino por sustitución de esa plaza. Y luego hay otro contrato interino que no es para cubrir a una persona que tenga un puesto de trabajo y se haya ido temporalmente de él, que tenga un puesto de trabajo fijo y se haya ido temporalmente de él o que se haya ido por una excedencia, sino para cubrir una plaza estructural que ha quedado vacante. Bien, imaginaos por jubilación del profesional que la estaba ocupando, podría ser por fallecimiento también del personal que la estaba ocupando, etc. Entonces se puede hacer un contrato que es el interino por plaza vacante y ese contrato se queda la persona en ese puesto hasta que tras una OPE el puesto se cubre por un fijo, que puede haber sido la misma persona quien saque la plaza o otra persona que haya concursado y la haya conseguido. Esa es una causa de finalización del contrato. En el derecho laboral y en la jurisprudencia de los tribunales, cuando no se utiliza un contrato temporal, tal y como la ley prevé que ha de utilizarse, es decir, se ha utilizado de forma fraudulenta, lo que pasa en el empleo público es que ese trabajador adquiere la condición, si lo denunciase ante los juzgados y tuviese una sentencia favorable, de indefinido no fijo. Es decir, lo que gana es la posibilidad de quedarse en ese puesto de trabajo hasta que tras una oferta pública de empleo, el puesto se haya sacado a concurso y haya sido cubierto por esa persona que ha podido sacar el proceso de selección o por otra persona, ¿vale? Pero nunca se va a obtener la condición de fijo. Y esto es muy importante porque yo sé que habéis tenido durante estos últimos meses mucho ruido de fondo con el tema de que a lo mejor el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por una demanda que se había puesto, una de ellas era en Madrid, otra era un informático de Madrid, y la otra, sí, también era en Madrid, me parece, no sé si era un médico, creo que era una médico de Madrid, llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y querían
creían que les iban a declarar fijos en ese puesto sin tener que pasar por un proceso de selección, por una oferta pública de empleo. Eso estuvo detrás también, los que seáis de Madrid lo habéis conocido, de aquel intento que hubo de parar las OPEs hasta que saliese la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues la sentencia ya ha salido y ha dicho que no se puede obtener la condición de fijo sin pasar por una OPE, con lo que estamos igual. Una irregularidad en la contratación lleva a la condición de indefinido no fijo, pero en ningún caso la condición de fijo, que es requisito pasar por una OPE, ¿vale? Las relaciones laborales en la sanidad pública son muy homogéneas, están reguladas por normas que suelen fijar todo, idénticos salarios, idéntica forma de promocionar, idéntica forma de obtener la antigüedad. No existe libertad entre los pactos, no existe la posibilidad, que luego vamos a ver en la sanidad privada, de que si tú eres un profesional muy bueno y de mucho reconocido prestigio, se te pague más que lo que ha fijado la ley de presupuestos de tu comunidad autónoma para ese año. Tú, si eres muy buen profesional, a lo mejor lo que tienes es que puedes ir a un concurso y sacar una jefatura de servicio, pero vas a cobrar igual que todos los jefes de servicio. No hay posibilidad de pactos para llegar a un salario distinto, ¿vale? Hay un desarrollo de carrera profesional que la ley lo establece obligatorio, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y obliga a las comunidades autónomas a que lo desarrollen. De hecho, todas las comunidades autónomas lo tienen desarrollado, pero es solo para la sanidad pública. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dice que en la sanidad privada se podrá establecer, ¿vale? Y la tendencia, esto es muy importante, pero esto es en sanidad pública, privada, etcétera, es que no hay distinción de derechos y deberes entre fijos y temporales. Esto es una jurisprudencia muy consolidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de obligatorio cumplimiento esa jurisprudencia en todos los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea. De ahí viene el revuelo que ha habido estos días, que a lo mejor habéis oído, sobre una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, porque lo que estaba haciendo el Tribunal Constitucional alemán por otro tema era enmendar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando es el máximo tribunal para hacer jurisprudencia. Bueno, pues la tendencia de la jurisprudencia en derechos laborales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido, por supuesto, como no puede ser de otra forma, acogida por el Tribunal Supremo, es que no puede haber ninguna distinción entre derechos y deberes, entre fijos y temporales, salvo aquellas que sí que sean propias del contrato. Por ejemplo, no puede haber una reserva de puesto de trabajo a un contrato temporal que se va a otro hospital a trabajar porque no tiene puesto de trabajo. Pero en cuanto, por ejemplo, el derecho de acceso a la antigüedad, que lo habréis visto en los hospitales, los que lleváis mucho tiempo, pues el abono de antigüedad se tiene que dar a los temporales en las mismas condiciones que a los trabajadores viejos. Y la carrera profesional está diciendo lo mismo los tribunales de todas las comunidades autónomas, ¿vale? En cuanto al régimen de compatibilidades, lo primero que tenéis que saber es que en el sector público está sometido a una ley que es la 5384 de incompatibilidades, que dice que son incompatibles no son compatibles bajo ningún concepto dos trabajos públicos a jornada completa. Un trabajador público a jornada completa no puede tener otro puesto de trabajo público también a jornada completa. Puedes tener dos a tiempo parcial siempre que entre los dos sumen una jornada completa. Las únicas excepciones a esta incompatibilidad son los profesores asociados con universidades. Y también a veces lo que ha permitido la norma en algunas especialidades, cuando hubo mucha dificultad para poder contratar trabajadores pediatras, por ejemplo, tuvimos problemas en algún momento, anestesistas, es que se abrió la posibilidad de que sí que se pudiesen simultanear dos trabajos públicos, pero nunca a jornada completa. Uno podía ser a jornada completa compatibilizado con otro, ¿vale? Y para realizar cualquier tipo de actividad, además de la pública, siempre es necesario solicitar la compatibilidad, aunque la actividad que se vaya a realizar sea privada y en una jornada diferente a la pública. Con la ley en la mano es necesario solicitar la compatibilidad y el no solicitarlo podría ser una infracción administrativa, que se podría ser hasta sancionable. No se hace, pero eso está ahí en la norma, ¿vale? En cuanto a la organización del trabajo, ya lo habéis visto los que trabajáis en la pública, pues es una organización bastante jerarquizada en torno al servicio asistencial que coordinan todas las jefaturas de servicio, que a la vez son coordinadas por la dirección médica, en el caso de los médicos, que es lo que estamos viendo.
También depende mucho de las directrices, criterios, objetivos de la consejería, no solo los objetivos asistenciales, sino económicos, calidad, seguridad, farmacia, con lo que hay a lo mejor menos posibilidades de meter objetivos que sean distintos a esos que están dentro de las directrices de la Consejería de Sanidad. De hecho, Madrid, por ejemplo, lo que hace es que todos los hospitales firman pactos de gestión con la consejería donde están todos estos objetivos y luego son evaluados. Y en función de esa evaluación que se hace finalizado el año es cuando se cobra el variable, el incentivo variable. Los márgenes, desde luego, para la actividad del trabajador son mucho más garantistas. Es mucho más difícil, por ejemplo, abrir expedientes disciplinarios a los trabajadores porque requiere sancionar a los trabajadores porque requiere la apertura de expedientes disciplinarios, mucho más garantistas todos los procesos. Cuando hay una sanción, las sanciones son más grandes probablemente que son en la empresa privada. En un hospital privado, por ejemplo, las suspensiones de empleo y sueldo, pero es mucho más marginal el despido. El despido es prácticamente inexistente dentro de la sanidad pública. Tienen muchos órganos de participación de los médicos especialistas, tanto a través de las juntas asistenciales, comisiones técnico-asistenciales, comisiones de mortalidad, comités éticos de investigación con medicamentos, comités de ética asistencial, comités de historias y documentación clínica. Tiene una serie o un respaldo de comisiones muy amplios, probablemente es más amplio todo ese respaldo organizativo de comisiones que vamos a ver en otro tipo de instituciones que no sean públicas, ¿vale? En cuanto a la organización del trabajo, el profesional se tiene que preocupar de poco. El hospital es el que dota, o el centro sanitario, de infraestructura física, recursos humanos y todo lo que es necesario para la prestación del servicio. También garantiza el cumplimiento de la normativa, Ley Orgánica de Protección de Datos, cómo acceden los ciudadanos a esos datos, etcétera. Y en caso de dudas hay comités de expertos que asesoran a los profesionales sobre esos puntos. Por ejemplo, tenemos las comisiones de seguridad de la información, las comisiones de seguridad de los sistemas de información, etcétera, en los cuales asesoramos a los trabajadores. La responsabilidad profesional, por ejemplo, en sanidad pública no es necesario que la asegure el trabajador. La ley obliga a que sean las instituciones sanitarias públicas las que aseguren la responsabilidad civil, ¿vale? Hay una prevalencia de la responsabilidad patrimonial frente a la responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en la sanidad privada la responsabilidad civil, cuando quieres una indemnización, sueles ir hacia el trabajador, hacia ese médico. En cambio, en la responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad civil de lo público, cuando habláis de responsabilidad civil en el ámbito público se llama patrimonial, siempre es frente al centro o la Consejería de Sanidad. El profesional queda al margen y además es así porque lo dice la ley. La ley dice que se reclamará frente al centro o la Consejería de Sanidad y centro, pero nunca al profesional sanitario, ¿vale? En la responsabilidad penal, pero esto es así siempre, la responsabilidad penal es personal, es cuando hay un delito lo ha podido cometer una persona, no lo ha cometido un grupo de personas, salvo que varias se hayan asesinado y habría que ver el grado de participación, etc. Pero cuando se está diciendo que ha habido, por ejemplo, un delito de lesiones por imprudencias, esas lesiones ha sido un profesional, no ha sido un servicio entero el que las haya cometido. Y si bien esa responsabilidad penal, es decir, la pena de cárcel e inhabilitación profesional, que ya os digo que no os preocupéis porque las sentencias en este sentido, en el ámbito penal, son absolutamente testimoniales, hay poquísimas, sí que la pena es personal, la multa es personal, la inhabilitación profesional que puede haber es personal, pero la responsabilidad civil en el ámbito de la sanidad pública, que deriva de una responsabilidad penal, la cubre el seguro que tiene el centro sanitario, ¿vale? Con lo que no existe la posibilidad de que se os vaya a pedir a vosotros la indemnización trabajando en sanidad pública. No es necesario que aseguréis vuestra responsabilidad en sanidad pública porque está asegurada por los centros sanitarios, que es a los que obliga la ley, ¿vale? Y una cosa muy importante que no se da en un centro privado es
que solo cuando hay una condena penal podría conllevar una responsabilidad laboral, es decir, abrir un expediente disciplinario y que ese expediente disciplinario siguiese para adelante. Cuando suceden unos hechos que pueden ser disciplinarios y penales, tú abres el expediente disciplinario, pero el Estatuto Básico del Empleado Público te obliga a pararlo durante todo el proceso penal, de tal forma que si ese proceso penal termina en un archivo, que es donde termina la mayoría de las veces, no, el procedimiento laboral, sancionador laboral se abre para cerrarlo, no se puede o no se suele mantener más allá, porque la exención de responsabilidad penal conlleva la no responsabilidad laboral. Se vincula a una y otra cosa que no pasa en la sanidad privada. Cuando se trabaja en sanidad privada, los tipos de contratos son los mismos, pero aquí sí que la relación es fija o temporal. Aquí no está ese concepto de indefinido, ¿vale? Aunque el contrato se llama indefinido, porque lo llama así la ley, es una relación fija, ¿vale? Quedas ahí. Y aquí también hay una prevalencia sobre la contratación fija a la temporal. Así y todo, hay una mayor libertad para contratar, no se necesita una OPE, solamente se necesita pues, que pases una entrevista y bueno, la pases favorablemente, no tiene esas fases tan regladas de la OPE donde hay que cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, esto no pasa en la sanidad privada. Y también hay una mayor facilidad para finalizar la relación laboral, aunque tengas un contrato fijo. El derecho laboral que dice el despido en España es caro, pero existe. Y salvo situaciones muy pocas que están tasadas y llevarían a un despido nulo, el resto de los despidos que son improcedentes pues se pueden aplicar porque los requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores para un despido disciplinario, podría haber un convenio colectivo que pidiese algo más, es que tenga forma escrita los hechos que los motivan y la fecha de efectos. Bastaría una carta diciendo que con fecha de mañana usted se rescinde la relación laboral con usted por una reducción del trabajo. Eso se podría dar en el ámbito privado. Dices, oye, pero si yo he trabajado como un loco, pues esto no es así. Pero es igual porque tiene forma escrita y unos hechos que lo motivan. Es decir, si esos hechos no son ciertos, lo que van a conllevar es la indemnización de un despido improcedente, los 33 días por años actuales hasta 24 mensualidades. Con lo que hay una mayor libertad para contratar a quien quieres, pero también se termina la relación laboral de una forma más sencilla, ¿vale? La contratación eventual temporal tiene el contrato eventual, igual que estaba en la sanidad privada, con una duración máxima de 6 meses en un periodo de un año que no se cuenta como los años naturales, sino que empieza a contar desde el primer contrato y desde ese contrato puedes estar 6 meses en un periodo de un año, ¿vale? Es un contrato que solamente se puede hacer o por una duración de 6 meses o por la duración que quieras, entre 1 y 6 meses, pero solo admite una prórroga. Si entre el contrato inicial y la prórroga has consumido 4 meses, ya no puedes volver a hacer otro contrato eventual hasta que vuelva a pasar el año. Si contratamos hoy al 26 de mayo a una persona, el año empieza desde hoy hasta el 25 de mayo del año que viene. Y ahí es donde estaría ese plazo máximo de 6 meses con un contrato inicial y una prórroga. El contrato por obra o servicio, que es un contrato que también se podría utilizar en el ámbito de la sanidad pública, aunque no se está utilizando, este sería un contrato que, fijaos, podría haberse utilizado en esta pandemia que hemos vivido, porque el obra o servicio, que es un contrato que viene realmente de la construcción, fijaos, pero se trajo a toda la actividad económica, es aquel que se hace para dar servicio por una situación con entidad propia, en la cual se sabe cuándo se comienza el contrato, pero no cuándo va a terminar. Terminará cuando termine ese servicio, esa situación. Si hubiésemos hecho contratos por obra o servicio, o se hubiesen hecho durante esta pandemia, a lo mejor algún centro sanitario privado los ha hecho, porque en la pública, al menos en Madrid, no se han hecho. La obra o servicio sería la pandemia y los contratos derivados de la situación de atención a pacientes por la crisis COVID-19. ¿Y cuándo terminaría? Pues cuando termine esa crisis, cuando dejemos de atender a pacientes. En unas personas terminarían antes, en otras más tarde, hasta que la situación se estabilizase, ¿vale?
Y el otro contrato que se puede dar dentro de la sanidad privada es el contrato interino por sustitución. El contrato interino por sustitución es lo mismo, un contrato que se hace para una persona que tiene reserva o derecho a un puesto de trabajo que se le reserve al fijo. Hay otro contrato interino que hay aquí, también dentro de la sanidad privada, pero se usa poco, que es el interino por un proceso de selección. Pero este contrato de interino de proceso de selección no tiene nada que ver con los interinos de OPE que se hacen en la sanidad pública, donde pueden durar hasta 3, 4, 5 o 2 años, porque ahí hay sentencias muy novedosas del Tribunal Supremo que dice que hay que mirar cada caso. En este que se hace en la sanidad privada tiene una duración máxima de 3 meses, entre que tú contratas a la persona y finalizas un proceso. Si es que quieres hacer un proceso para contratar a alguien, no pueden pasar más de 3 meses. En la sanidad privada, la consecuencia del fraude en la contratación es que pasas a ser fijo de plantilla. Es decir, ahí ya no es necesario pasar procesos de selección ni nada. Pasas a la condición de fijo. El fraude en la contratación en sanidad privada, cuando tú haces un contrato temporal, pero realmente lo que hay detrás de ese contrato temporal es una contratación estable, es que pasas a la condición de fijo. ¿Vale? Lola, sí. Lola, discúlpame que te interrumpa, que te quedan unos 5 minutillos, ¿vale? Vale, venga, voy para avisarte rápido. simplemente. Muchas gracias, Laura. Las relaciones laborales se rigen a mínimos en la sanidad privada, no están tan regladas como en la pública, se rigen a mínimos y hay mucha más prevalencia de los acuerdos individuales, de las condiciones personales frente al convenio colectivo o la norma, ¿vale? Y aquí, igual que en la sanidad privada, los derechos y los deberes son los mismos entre fijos y temporales. La tendencia es a no diferenciar, salvo en aquellos que sean propios del tipo de contrato. Volvemos a que no se puede tener una excedencia con reserva de puesto de trabajo cuando tu contrato, por ejemplo, es eventual, ¿vale? La sanidad privada no existe ningún problema en cuanto a incompatibilidades con otro trabajo en el sector privado. Puedes tener puedes realizar cualquier trabajo que quieras, salvo las que tú tengas establecidas en los contratos, en los principios de no concurrencia o en los convenios colectivos, bien de esos grupos de hospitales en los que trabajes, si esa empresa de hospitales tiene un convenio colectivo propio, o en el convenio colectivo de la sanidad privada. Una organización mucho más en torno a las decisiones de los directivos de la empresa. Aquí no prevalece la Consejería de Sanidad, obviamente, sino lo que es los directivos de la empresa. Y que, aunque a priori la retribución es menor respecto de la sanidad pública, eso es en las escalas básicas o en esos pagos que son los mínimos, porque luego sí que como condiciones individuales se pueden negociar condiciones mucho más altas económicamente o de otro tipo. Y los nombramientos aquí no requieren procesos de selección que sí que hay que hacer dentro de la sanidad pública, ¿vale? En cuanto a la organización del trabajo, exactamente igual que la pública, es el centro sanitario y el hospital el que te provee de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa, comités de expertos y un asesoramiento para la realización del trabajo. Aquí no hay ninguna diferencia. En cuanto al aseguramiento, sí, es obligatorio. Aquí en la sanidad privada el profesional debe de asegurarse. Hay centros que sí que aseguran a sus profesionales, pero esa ya es una voluntad del centro sanitario. Normalmente el centro sanitario lo que está asegurando es su responsabilidad, que a veces no es concurrente con la del profesional sanitario, ¿vale? No hay una obligación legal, como sí que la había en la sanidad pública, del que el centro asegura al profesional. Se dirime la jurisdicción civil y aquí sí que la demanda al profesional suele ser mucho más frecuente, si quieren, porque también el que demanda puede demandar solo al centro, solo a la aseguradora, o al centro, a la aseguradora y al profesional, ¿vale? La responsabilidad penal es igual, exactamente igual, y la responsabilidad laboral, es decir, el expediente disciplinario, se puede hacer al margen y sin esperar a lo que diga el ámbito penal, ¿vale? Luego hay otra forma de trabajar, que es cuando tú lo que estás es realmente alquilando tus servicios, son los arrendamientos de servicio. Tú eres un personal profesional que por medio de un contrato mercantil, sin una relación laboral, lo que haces es contratas tus servicios a cambio de una contraprestación económica.
En estos casos, la primera característica que hay es que todo el que decide la organización de tu actividad eres tú. Lo único que te da el centro es a lo mejor un soporte de sus instalaciones, de su infraestructura, pero quien decide cómo ve a los pacientes, cuándo lo ve, qué días, cómo estableces las agendas y qué enfermería tienes, eres tú. Y esa es la primera característica y la fundamental respecto a una relación laboral. Y esto es importante porque a veces se visten de contratos mercantiles, relaciones laborales o viceversa, ¿vale? En el contrato mercantil es obligatorio que el profesional sea el que se dé alta en el régimen que corresponda a la seguridad social, normalmente es autónomo, y aquí sí que es aconsejable, si alguno de vosotros quisiera ir por esta vía, que se cree una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque es muy importante no confundir el patrimonio personal con el de la sociedad por si hubiese alguna demanda que llevase a una obligación de reparar, una indemnización a algún paciente, etcétera. Si hay una sociedad, al final el máximo de la responsabilidad es el de la sociedad. Si eres una persona individual, eres tú el que vas a responder con tu patrimonio presente y futuro. Necesidad, por supuesto, de aseguramiento de la responsabilidad civil y también tienes que cumplir, la persona que decide trabajar de esa forma, todo lo que es la normativa sobre documentación clínica, acceso, historias clínicas, etcétera. Que tampoco os tenéis que preocupar mucho si esta fuese vuestra opción, porque hoy en día hay muchos despachos especializados que os dan este soporte instrumental. Entonces, es fácil de hacerlo, no os asustéis. El trabajo en una consulta privada sería lo mismo que lo anterior, pero sin la necesidad de establecer una relación mercantil con nadie, sino que sois vosotros los que os dotáis de los espacios, la infraestructura, la forma en que queréis hacer vuestra asistencia y os garanticéis el cumplimiento de las normas, como he dicho. También tenéis que garantizar, por supuesto, el acceso de los pacientes a vuestras historias clínicas. Deberéis de asegurar la responsabilidad civil a través de un seguro y lo mismo que cuando estéis trabajando bajo la fórmula mercantil. Importante que creaseis, si esa fuese vuestra decisión, una sociedad mercantil, de tal forma que la responsabilidad que pudiese haber por cualquier actuación vuestra quedase limitada a la sociedad y no a vuestro patrimonio particular. Y luego hay otros caminos, como pueden ser la docencia universitaria, ser profesores con plaza vinculada en la universidad, la investigación, ser investigadores, personas que bueno, desde luego como médicos, y lo ha dicho antes también Marcos, yo creo que la actividad médica como profesionales nefrólogos siempre vais a tener una parte de docencia, con profesores vinculados, etcétera, y otra de investigación dentro de vuestros centros sanitarios, etcétera. Entonces, bueno, puede ser una parte, además de vuestra actividad asistencial, o puede ser que ya os dediquéis en cuerpo y alma a la investigación. Y si lo hacéis, vais a ver una legislación preciosa sobre investigaciones, de las legislaciones más bonitas que hay. Y hay mucha legislación sanitaria. La legislación llegó a mediados de los años 50. En Europa lo más moderno es tras los juicios de Nuremberg y lo que sucede, se intenta poner coto a la investigación y a partir de ahí hay ahora mismo una legislación preciosa que os gustará. Y por mi parte, esto era todo lo que os iba a decir. Mucha suerte en la etapa que estáis iniciando, porque todos sois muy jóvenes, que seguro que vais a tener muchísimos buenos momentos. Y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias, Lola, por tu presentación. Y bueno, a partir de ahora vamos a abrir el turno de preguntas. A través del chat o de la ventana de preguntas pueden realizar todos los interrogantes que tengan y se los iremos comentando a Lola. Tenemos una primera pregunta que es de Maya Sánchez. Maya nos comenta que acaba de terminar el MIR y es extranjera a un país no comunitario. Entonces, en estos momentos tiene permiso de estancia por estudios y su hospital la va a contratar, pero que Relaciones Laborales ha entregado la documentación para cambio de estancia por estudios a situación de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, pero en su servicio quieren que inicie cuanto antes. Entonces ella pregunta que si hay alguna manera de agilizar la duración de esta tramitación, porque teóricamente demora un máximo de 3 meses. Sin embargo, dice que necesitan personal médico por la situación de pandemia y requieren que inicie en cuanto sea posible.
Pues es una pena porque os comento, hace 10 días, no creo que llegue, con motivo del estado de alarma, los permisos de residencia los han prorrogado durante 3 meses y curiosamente, y no sabemos por qué, aparece que a los médicos internos residentes no se les prorrogaba, cosa que nos hemos quedado al leer la norma impresionadas, porque si de algo estamos ahora mismo necesitados es de médicos especialistas por la crisis que hemos vivido. Probablemente va a haber alguna corrección de errores a esa norma y se prorrogará automáticamente. Que esté atenta porque yo estoy segura que en los próximos días se va a prorrogar porque son necesarios. Los hemos tenido, bueno, sabéis que hemos tenido a los residentes trabajando como profesionales sanitarios. Entonces, nos hemos quedado sorprendidos de que esa fuese una excepción a la norma cuando tendría que haber habido una prórroga automática e incluso más amplia. Pero no hay ninguna vía ahora mismo que no sea esa, que lo cambie normativamente. Perfecto, Lola, muchas gracias. También te queríamos hacer otra pregunta. Tú nos has comentado que si trabajamos a jornada completa en un centro sanitario público, no está permitido trabajar a jornada completa en otro centro, pero que es posible compaginar el trabajo, o sea, queremos saber si es posible compaginar el trabajo en sanidad pública con otro empleo que tenga por lo menos jornada parcial, pero en un horario que sea diferente. Privado. Privado o público también. No, en principio en público no. Esto os digo en principio porque si tenemos problemas con profesionales sanitarios, como nos surgió en algún año, en torno a los 2007, 2008, yo creo que en Madrid tuvimos problemas de profesionales sanitarios y una ley de acompañamiento a la ley de presupuestos permitió compatibilizar 2 empleos públicos, nunca jornada completa los dos, ¿vale? Pero hoy en día no se pueden compatibilizar 2 empleos públicos a jornada completa. Podrías tener 2 empleos públicos si de la suma de los 2 haces una jornada completa. Lo que sí es compatible es un empleo público con otro privado, siempre que puedan ser en jornadas, en horarios distintos, ¿vale? No hay ningún problema para hacerlo, público y privado, pero sí es requisito solicitar la compatibilidad. Que te la van a dar, no hay problema. ¿Y a quién debemos solicitar esta compatibilidad? Pues la compatibilidad hay que solicitarla en la consejería de cada comunidad autónoma que tenga las competencias de función pública. Se suele hacer de forma telemática, ¿eh? Es fácil, sencillo, de forma telemática. Lo pides, luego la consejería, esa consejería que tiene competencias, esa dirección general, le manda a tu centro sanitario un escrito para que rellene cuál es tu horario y al centro privado cuál es el horario y te lo conceden. Ahora están yendo rápidos, ¿eh? En 2, 3 semanas, un mes, lo están dando, que antes eran meses y meses. Perfecto, muchas gracias, Lola. Tenemos otra pregunta y es, nos dicen, contagiarse con COVID-19 se considera una enfermedad profesional. ¿Qué cambia respecto a una enfermedad común? ¿Es igual en lo público y en la privada? Bueno, no está todavía claro que se considere enfermedad profesional, ¿vale? Si se considera una enfermedad profesional, afecta frente a una enfermedad común, la diferencia frente a una enfermedad común es en cuanto a las coberturas de seguridad social, de cara a eso, por ejemplo, los medicamentos son gratuitos, no tienes por qué pagar cuotas. En cuanto a lo que serían las cotizaciones para luego tener derecho a pensiones de jubilaciones, a recargos de prestaciones, etcétera. En cuanto a asistencia sanitaria, sería el pago de los medicamentos, pero el resto es más a medio plazo, como consecuencia de esa enfermedad profesional tienes una incapacidad, etcétera. Pero no está claro que lo vayan a declarar enfermedad profesional. De hecho, ahora le dieron una naturaleza como de accidente laboral, porque el accidente laboral se cubre todo, se paga más, se complementa más que la enfermedad común. No así en la sanidad pública, por ejemplo, en Madrid ya lo teníamos complementado al 100% las enfermedades, pero sí que la sanidad privada no, etcétera.
El catálogo de enfermedades profesionales lo aprueba el Ministerio, ¿eh? Es común a todo el territorio nacional y solo son enfermedades profesionales aquellas que están allí incluidas. Vale. Aquí tenemos otra pregunta, Lola, te digo, de Clara García Carro. ¿Durante cuánto tiempo puede estar un especialista contratado como interino? ¿Indefinidamente? No. ¿Estamos hablando por interino o por plaza vacante? Entiendo que sí. Entiendo que sí, pero... Entiendo que sí. Vamos a utilizar, porque si fuese interino por sustitución, el tiempo que dure la excedencia de la persona que cubre. Vale, Nos aclaran que sí, ¿eh? Clara dice que sí, perfecto. Pues mirad, esto es muy interesante. Hasta hace 3 días, el Tribunal Supremo, 3 días, no, hace el año pasado, sobre mayo, se reúne en la sala de lo social del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, la sala de lo social, que es la que regula la parte laboral, tiene muchas secciones. Y para evitar que haya distintos pronunciamientos de secciones, se reúne toda la sala y establecen un nuevo criterio para cuánto tiempo se puede estar. Y frente a antes, que decía que no se podía estar más de 3 años porque era el tiempo que había para desde que se aprobaba una OPE poder realizarla, ahora dice que hay que estudiar los casos concretos y que puede ser que ese interino por plaza vacante deba de ser cubierto en un plazo de 1 año porque no se justifica que siga, es decir, hay que sacarla a concurso la plaza dentro de 1 año, y en otros casos puede ser más amplio si ya esa plaza está sacada a concurso y se está desarrollando el concurso. Con lo que el Tribunal Supremo dice que hay que ir a cada caso, pero con una idea de restringir por debajo de los 3 años anteriores, ¿vale? Que era lo que sí que se establecía, que más allá de 3 años ese contrato estaba hecho en fraude de ley, porque estaba ahí. Ahí nos han dado muchos tirones de orejas a la sanidad pública en el sentido de que durante los años de la crisis no se sacaron concursos, OPEs, y entonces hay gente con muchísimos años en las plazas. Y no es lo que quiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, la sentencia esta, en la que esperaban muchos interinos pasar a fijos, que no ha sido así, sí que esa sentencia dice que se debe de poner algún tipo de actuación coercitiva sobre las administraciones españolas para que no abusen tanto de la contratación temporal, que no abusen en fraude de ley. Y ahí estamos viendo qué es lo que se va a entender como tal, porque desde luego no va a ser pasar a fijo, vas a quedarte o como indefinido, que es el primo hermano del interino por plaza vacante, porque la condición de finalización del contrato es la misma, la OPE, ¿vale? Pero sí que a lo mejor, que ahora mismo no lo da la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, se establece algún tipo de indemnización para las finalizaciones de estos contratos que se entienden que han excedido ese tiempo que es prudencial el interino por plaza vacante. No creo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, salvo casos muy excepcionales, vea contratos interinos por plaza vacante de más de 3 años como que son acordes a derechos, salvo que tú estés demostrando que esa plaza ha salido y que por el volumen de personas que se ha presentado, etcétera, se está demorando la cobertura. No sé si he contestado. A ver qué nos dice Clara. A ver, Clara, si tiene alguna duda. Bueno, mientras Clara nos responde... Clara sí, dice que perfecto. Que muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta, y es que si es posible trabajar en la sanidad privada y hacer guardias en la sanidad pública. Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque el contrato de la sanidad pública para guardias no es un contrato fijo. Entonces no tienes un contrato fijo en la sanidad pública y otro. Estás simultaneando una actividad pública con una privada, sin ningún problema. Desde el punto de vista estrictamente legal habría que solicitar la compatibilidad, pero te la van a dar. No hay ningún problema, se puede. De hecho hay mucha gente que lo hace. Muy bien, hay otro tema que es bastante... bueno, mira, tenemos otra pregunta de José. En las comunidades en las que los contratos no fijos están sujetos a una bolsa de méritos de contratación temporal, cuando el contrato llega a su fin, ¿debe siempre de volver a salir a la bolsa o se puede renovar sin necesidad de volver a ofertarse?
Pues eso depende, es decir, los contratos temporales también están sometidos en la sanidad pública a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y vienen eso por bolsas o por procesos singulares. Y eso depende del acuerdo que haya habido de la administración con los sindicatos sobre la utilización de las bolsas. Hay casos en los que efectivamente sí que se dice que se tiene que volver a ofertar según el orden de la bolsa, y en otros que se puede prorrogar ese contrato. Eso va a depender dentro de cada comunidad autónoma de los acuerdos que se hayan llegado con la representación social. Nosotros en Madrid en general para las plazas de médicos tenemos más procesos singulares, procesos para esa plaza, porque hay menos cobertura, por ejemplo, que en enfermería, que sí que hay muchas coberturas, pero va a depender de lo que se diga dentro de cada comunidad en los pactos que se haya hecho entre la administración y la representación social de los trabajadores. Gracias a ti, José. ¿Tienen aquí alguna pregunta más, Lola? Te digo, esta es concisa. ¿Es posible trabajar en la privada y hacer guardias en la pública? Sí, sin problema. Mira, respecto a esto aprovecho yo para comentarte del seguro de responsabilidad civil, que como has explicado muy bien, parece que es más necesario, o sea, que es necesario cuando estás en la privada y en la pública no tanto. ¿Nos puedes explicar también un poco más? Porque entiendo que hay gente que hace técnicas intervencionistas y demás. Bien, el seguro de responsabilidad civil en la pública no es necesario, porque esa cobertura la dan los centros sanitarios públicos, ¿vale? Y es una obligación de la ley, es por ley. Entonces, hagas la técnica que hagas dentro de la sanidad pública, toda tu actividad pública está cubierto por el seguro público, ¿vale? Por ese seguro que tiene vuestro centro sanitario. Cuando estamos dentro de esos centros sanitarios públicos, hay un seguro o un aseguramiento directo a través de la Consejería de Sanidad, pero el trabajador público no tiene que contratar un seguro y es para toda la actividad asistencial, ¿vale? La única excepción son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos o las investigaciones sí que requieren de seguros propios, porque así lo establece el Real Decreto que regula los ensayos clínicos, el 1090-2015, o la Ley de Investigación Biomédica, ¿vale? Pero lo que es actividad asistencial está cubierta. Y está cubierta la actividad asistencial de todos los profesionales, bueno, actividad de todos los profesionales del centro sanitario, residentes, enfermeras internas residentes, médicos residentes, enfermeras internas residentes. Está cubierta la actividad de cualquier profesional, profesionales de gestión, de admisión. Están cubiertos incluso los profesionales que vienen a los hospitales en rotación, y vosotros mismos cuando vais a rotación a otros hospitales incluso fuera de vuestra comunidad autónoma. En la sanidad pública, siempre que vayáis a otro centro sanitario, vuestro seguro os va con vosotros, ¿vale? Del seguro donde estáis trabajando, donde estáis haciendo la residencia. En la sanidad privada no es así. En la sanidad privada la obligación es de aseguramiento. Por defecto, el profesional se tiene que asegurar. Una voluntad de los centros sanitarios privados que sí que pueden contratar un seguro que no solo les cubra a ellos, sino a los profesionales, pero no está la obligación legal que sí que está en la ley. Eso quiere decir que si vais a trabajar solo en un centro público, no tiene ningún sentido que contratéis una póliza de responsabilidad civil cuando ya la tiene la sanidad pública. Seguro que va a ser una póliza con una mayor cobertura y una mayor protección. Entonces, cuando alguien simultanee el trabajo público con otro privado, que contrate el seguro solo para la parte privada, no para la pública, ¿vale? Porque la ley obliga a la sanidad pública a que contratemos nuestras pólizas de responsabilidad para cualquier actividad que hagáis asistencial. Bajo el paraguas que estéis contratados, ¿vale? Da lo mismo el paraguas que seáis fijos, temporales, o médicos internos residentes, o personal que estáis en rotación en el centro sanitario, ¿vale? También cubrimos a veces, pero esto ya depende más de las comunidades autónomas, incluso desplazamientos fuera de España, porque a veces se van nuestros profesionales y es mucho más caro mandarlos y contratar un seguro cuando los mandamos a una rotación a otro país, que en nuestra propia póliza cubra esa rotación fuera de España. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, cubre
en cualquier parte del mundo si hubiese una rotación en estos momentos la póliza que tenemos. Porque eso no es muy caro, esa mayor cobertura en una póliza tan grande no es cara. Muchas gracias. Cubren también a los... Sí, creo que nos están haciendo otra pregunta de seguros. Sí. Tenemos una pregunta de Teresa Pinto. Ella nos comenta que acaba de terminar la especialidad de nefrología y de cara a poder trabajar en el extranjero, concretamente en un país de la Unión Europea, ella pregunta si es necesario acreditar y legalizar los títulos de medicina y la especialización. Hay un reconocimiento, estamos en el espacio europeo, sí que tú lo tienes que enviar y te van a hacer un reconocimiento, pero es un reconocimiento rápido, no es, por ejemplo, como cuando alguien viene de Hispanoamérica, que sí tiene que pasar por el Ministerio de Sanidad y tiene que haber una convalidación. Aquí hay un reconocimiento mucho más rápido y la posibilidad de trabajar sin permisos de residencia, etcétera, por el libre espacio europeo. De hecho, los acuerdos de Bolonia de formación es lo que intentaban, que en el espacio de la Unión Europea la formación fuese muy parecida, muy troncal, para que haya un reconocimiento mucho más rápido. Vale, tenemos otra pregunta de Clara. Clara nos comenta que con respecto a los seguros de sanidad pública, también cubren a los becarios que en ocasiones hacen actividad asistencial. Toda la actividad asistencial está cubierta. Becarios para actividad asistencial suena muy mal, pero si hubiese alguno, porque sí que hay becarios que hacen algún tipo de investigación o están ligados a algún tipo de estudio que conlleva actividad asistencial, ¿vale? Entonces, si está ligado a algún tipo de estudio, como la investigación requiere un aseguramiento propio, estaría dentro del seguro de ese proyecto de investigación, ¿vale? Pero si está haciendo alguna actividad asistencial que no es o no va ligada a una investigación, sí que estaría cubierto. E independientemente de lo que los contratos estén mejor o peor hechos, el seguro va a asegurar, ¿entendéis? La responsabilidad civil respecto de un paciente no tiene nada que ver con los tipos de contrataciones, etcétera. Eso lo va a cubrir el seguro de responsabilidad civil. Son cosas distintas que no os deben de preocupar. La actividad asistencial, aunque la hagas como becario, te lo va a cubrir o bien el seguro del centro sanitario, o si estás ligado a un proyecto de investigación que conlleva actividad asistencial de ver esos pacientes ligados a ese proyecto, la póliza que hay que contratar para ese proyecto de investigación. Muy bien, Lola, pues yo creo que te vamos a ya hacer la última pregunta, que es la que veo yo por aquí. Si no, Sol, corrígeme. ¿Qué requisitos fundamentales nos recomienda tener en cuenta a la hora de elegir un seguro de responsabilidad civil u otro? A ver, un seguro de responsabilidad civil para una actividad privada. Lo primero que hay que saber es que con los seguros no hay que ser tacaños, porque hay que tener un buen seguro y con el deseo de no utilizarlos. Hay gente que dice, pues lo que gastas los seguros, dices, ya, pero es mejor gastarlo que no tener un incendio en la casa y mira, ya lo has utilizado. Pues esto pasa lo mismo con la responsabilidad profesional. Tiene que ser un seguro que te dé coberturas amplias, que te cubra la responsabilidad civil, pues ahora mismo está habiendo condenas en nefrología, estamos hablando de nefrología, no pediatría, ginecología, que tienen condenas más grandes, etcétera. Podéis pensar que puede haber coberturas en casos extremos de 200, 300.000 euros. Entonces, esa cobertura. Que no tenga franquicia. Un seguro que no tenga franquicias, porque las franquicias lo que hacen es que establecen una primera capa en la que tú no pagas, ¿vale? Dices, los primeros 20.000 euros, por ejemplo, no están franquiciados. Eso quiere decir que los pagas tú. Que tenga cobertura de abogados grande, es decir, que no haya un tope de gastos de abogados. Los abogados somos un género y una especie cara, una cosa que debéis de saber, que somos bastante caros, y los pleitos civiles de responsabilidad civil, donde se cobra en función del tipo de la indemnización por un porcentaje, pues son caros. Entonces,
que no tenga límite en cuanto a la cobertura del abogado, es decir, que pague todos los gastos de abogado, de procurador, que también pague fianzas, posibles fianzas que pueda haber, y muy importante siempre qué criterio de determinación de la responsabilidad, es decir, es el que vais a elegir. Los seguros pueden cubrirte aquellos hechos que sucedan durante durante el tiempo que dura el seguro, ¿vale? Aquellos hechos en los que los daños se materialicen en el tiempo que sucede, que tienes vigente la póliza de seguro, no es lo mismo que suceda el hecho, es decir, que haya una intervención quirúrgica que se ha hecho hoy y es lo que va a dar origen a las lesiones, que las lesiones pueden consolidar dentro de un año, ¿vale? O que lo que cubran sean las reclamaciones que se pongan en el tiempo de vigencia de la póliza. Esos son los 3 criterios de aseguramiento. Pues es muy importante que si tenéis que hacer pólizas de responsabilidad civil vosotros, nunca cambiéis el criterio de aseguramiento, porque si cambiáis el criterio de aseguramiento podéis dejar algún posible siniestro sin asegurar y entonces responderíais vosotros con vuestro propio patrimonio. Y luego, si vais a hacer 2 pólizas de responsabilidad, que a veces la gente hace 2 pólizas, nunca hagáis las 2 pólizas con carácter concurrente, sino que una sea complementaria de la otra. Es decir, la primera es la que va a cubrir hasta ese tope de indemnización que tú has puesto y la otra póliza se vuelve complementaria. A partir de este dinero que ya no me paga esta póliza, es cuando empieza a pagar esta. Eso hace que la segunda póliza sea más barata, sea mucho más barato lo que vosotros vais a pagar y en cambio os dé mayor cobertura, porque si cogéis 2 seguros concurrentes, tenéis la misma cobertura. Dices, tengo 200 y 200.000, 400.000. No, tienes 200.000 y si hay un daño de 200.000, una compañía va a pagar 100.000 y la otra 100.000, ¿vale? Entonces, esos son los principales criterios de aseguramiento de la responsabilidad, así vistos muy rápido. Pues yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias, Lola, otra vez por tu tiempo y tu dedicación. Ha sido un placer. Nos lo has dejado todo mucho más claro, yo creo. Bueno. Y muchas gracias también a Sol y a Marco, por supuesto. Y bueno, aprovecho para recordaros a todos los que estáis viéndonos el próximo webinar. Ya sabéis que estará un poco doble de aspectos legales y luego de la experiencia laboral sobre qué opciones tenemos, que es el día 10 de junio a las 6, ¿vale? Para que os apuntéis. Tendremos a José Manuel Valdivieso, a Nuria Montero y a Beatriz Fernández, que nos van a hablar de diferentes experiencias y opciones que tenemos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y que os vaya muy bien. Gracias. Igual.